Bueno, hemos dejado 5 minutos de cortesía. Seguramente se van a ir conectando todavía algunos más. Bienvenidos a todos de nuevo a esta sesión que hemos organizado junto a Willis Towers Watson y DIRSE. Antes de nada, comentaros que en esta sesión todos los que os conectáis aparecéis sin cámara ni micrófono. Esto está hecho así para que sea más cómoda la presentación y veáis más claros a los ponentes. Y mientras discurre la charla, podéis hacer comentarios por el chat. Ya en el momento de preguntas, en el turno de preguntas que va a estar gestionando Alberto Andreu, pues los que queráis participar podéis levantar la mano y la coordinación técnica del evento os dará voz y sonido y vista, vídeo, para que podáis hacer vuestra pregunta. Entonces, bueno, sin más preámbulo, os presento a las dos personas que van a estar en esta sesión del DIRSE. Primero vamos a contar, tanto en el inicio como en el final, con el presidente de la organización, Alberto Andreu, que todos conocéis, y los que no sois socios y no conocéis vais a conocer hoy y no se os va a olvidar. Y también contamos como experto invitado que va a hacer la presentación de contenido a Juan Guerrero, que es director de Executive Compensation en Willis Towers Watson y que va a ser el que vaya a hacer la presentación del estudio. Paso la palabra a Alberto Andreu y seguimos todos conectados. Pues muchas gracias, Migui. Gracias a todos los que os habéis conectado. Y yo creo que este es un tema, pues la verdad es que creo que es un tema muy interesante. Yo tuve un jefe que fue Emilio Botín, que siempre tenía una frase que decía que en esta vida lo que no son cuentas son cuentos. Bueno, pues yo creo que hoy, de alguna forma, una de las cosas que Juan nos va a ir contando es cómo incorporar en el criterio de retribución las variables de sostenibilidad, las variables ESG. Históricamente, esta variable no estaba incorporada en los bonos de compañía. Por regla general, la alta dirección de la compañía e incluso todas aquellas personas que dentro de una compañía tenían bono, y ahora nos lo contará Juan, tenían básicamente criterios financieros en el establecimiento del bono. Si las ventas habían incrementado, si los gastos se habían reducido, si el cash flow había incrementado, si la cuota de clientes había crecido, en algunos casos también si la satisfacción de clientes crecía. Y no era de extrañar que también algunas compañías incorporasen en el bono criterios de variable de empleado, por ejemplo, si subía o no subía el clima laboral o el engagement. Progresivamente, según va creciendo el mundo de la sostenibilidad y según va consolidándose la información no financiera, empieza a haber otros criterios de medida y, en consecuencia, uno de los criterios de medida es la información no financiera derivada de la sostenibilidad. Sabéis que por la Ley 11 de 2018 es obligatorio en determinados tipos de compañías españolas. Existe ahora una modificación de la Directiva de Reporte en Sostenibilidad de la Unión Europea, que la tendremos en vigor en el año 23, 22, 23, y de alguna forma, si ya se empieza a medir la información no financiera, lo lógico también es que se incorpore también dentro del sistema retributivo. Bueno, esto es un poco lo que nos parecía relevante. Y esto es lo que nos va a contar Juan. Juan Guerrero es el director de Executive Compensation de Willis Towers Watson, que es previsiblemente, yo creo que es posiblemente la firma del mundo que más impacto tiene en los circuitos de retribución de las grandes empresas. Y recuerdo que en mi última etapa de Telefónica, cada vez que íbamos a hacer las variables de compensación, había que coger las tablas de Willis y lo que nos decían estos señores es lo que se le pagaba a la gente. Así que ya sabéis que Aladdin, en la película de Disney, tiene una frase que es maravillosa, que yo siempre la uso, que es que la regla de oro es que el que tiene el oro hace las reglas. Bueno, por los que le ponen el precio al valor del oro son estos señores. Así que te doy mucho crédito, te doy mucho crédito y os doy mucho crédito, Juan, y te agradezco mucho que nos cuentes el resultado de este estudio. Te paso la palabra, vamos a hacer la presentación, te iré interrumpiendo en alguna ocasión para hacer alguna aclaración o para que nos pongas algún foco más en alguna cosa, y tenemos una hora.
Si podemos encajar la presentación en torno a menos cuarto, genial, porque así pasamos la palabra a quienes nos están viendo por si quieren hacer alguna pregunta. Y en el mientras tanto, si vosotros queréis hacer algún tipo de pregunta, en el chat lo podemos ir haciendo y luego se lo retomamos después a Juan. Así que, Juan, lo dicho, muchas gracias y nos quedamos escuchándote. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a Dise por invitarme a dar esta ponencia. Yo la verdad es que estoy encantado de poder ayudaros, sobre todo bueno, pues toda la buena gente que hay en DIRSE. Y además yo tengo el honor de compartir el claustro de profesores con Alberto en un máster de recursos humanos y esto es, vamos, de lo que tengo en mi currículum, yo creo que es lo más importante. Esto no lo he dicho yo, pero lo dices tú, que está bien. Compartimos los dos claustros en el máster de recursos humanos de la Universidad de Navarra, de donde somos los dos profesores. Así que nada, pues venga, dale, Juan. Entonces, bueno, efectivamente dirijo el área de Executive Compensation en Willis Towers Watson y entonces de forma muy, muy reducida yo os tengo que explicar qué hago aquí y a qué me dedico. Porque no es nada fácil definir a lo que me dedico y la solución me lo dio mi hijo de 6 años que me dijo, papá, tú enseñas a la gente a pagar. Y yo le dije, oye, pues es una buena definición de lo que hago en mi día a día. Básicamente, en el área de Executive Compensation, lo que intentamos ayudar a las compañías es a determinar 3 cosas. ¿Cuánto pagas? ¿Cómo pagas? Y cómo explicas lo que pagas a los altos directivos. Bien, pues os estaréis preguntando ahora mismo, ¿y qué tiene que ver todo esto que puede ser muy interesante o puede ser un rollo patatero con la responsabilidad social empresarial, con la sostenibilidad? ¿Qué hago yo aquí? Entonces, yo leyéndome cuál es el propósito de DIRSE, veo que se trabaja por la promoción, la defensa, el reconocimiento de las personas que desarrollan la función específica de sostenibilidad, contribuyendo así a mejorar su capacidad de influencia para la creación de valor en las organizaciones. Muy bien, pues nos vamos a quedar con este último punto, ¿no? La creación de valor. ¿Por qué? Porque ahora, como veremos, ¿cuál es el fin principal de un sistema retributivo? Sobre todo lo que tiene que ver con el componente variable. Es yo te pago si creas valor. Y aquí es donde al final gira en todo en torno a este concepto, creación de valor. Y eso es por lo que yo estoy aquí. Porque, como estáis experimentando todos los que están en este foro, se está redefiniendo qué es la creación de valor, que ya no solo es una pura creación de valor financiera al corto plazo, sino que está impactado por una creación de valor sostenible. Y entonces, de un principio tan general y a lo mejor tan abstracto, esto tiene tantas ramificaciones que la audiencia que me está escuchando sabe mucho más que yo, pero que tiene una ramificación y una implicación muy importante en los sistemas retributivos variables. Entonces, en la siguiente página hemos incluido el índice de la presentación, donde al principio quiero explicar este concepto, una parte un poco más teórica de, oye, cómo impactan las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la remuneración de la alta dirección. Luego vamos a ver un estudio que hemos hecho desde Willis Towers Watson sobre qué es lo que a día de hoy ya están haciendo compañías cotizadas en Europa. Y luego, si nos da tiempo, vamos a ver algunos ejemplos concretos que hay en España y que es información pública de cómo ya hay algunas entidades que están ya bastante avanzadas en este aspecto. Entonces, Miwi, si quieres, pasamos ya a la siguiente página. Muy bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la relación entre la retribución de la alta dirección y las cuestiones ESG? Pues como he dicho antes, la retribución variable tiene por objeto alinear la remuneración de los altos directivos con los intereses de los accionistas. Y los accionistas lo que quieren es que haya una creación de valor sostenible en el largo plazo de la compañía. ¿Qué es una métrica? ¿Vale? Una métrica es yo, para pagarte la retribución variable, tengo que comprobar si has cumplido o no una serie de objetivos que miro a través de esas métricas.
Métricas financieras puede ser el beneficio neto, puede ser el retorno sobre el capital, ¿no? Hay un montón de métricas. Esas métricas tienen que reflejar cuáles son las prioridades estratégicas que tiene la compañía. Es decir, si yo como compañía necesito ganar en eficiencia, pues a lo mejor la retribución variable no la voy a vincular sobre todo en base a los ingresos. No, voy a tener que buscar unos ratios de eficiencia y recompensaré a mis directivos si estoy mejorando en mi eficiencia. Pues tradicionalmente, en los planes de distribución variable de la alta dirección tenían como objetivo esa creación de valor para los accionistas. Pero esta creación de valor ha quedado redefinida desde hace pues, 3 años atrás. Como conoceréis seguramente, el Business Roundtable en Estados Unidos, donde están los principales consejeros ejecutivos de las entidades más importantes norteamericanas, redefinieron cuál era el propósito de una compañía. Si antes era la primacía de los accionistas, es decir, si tú haces rico al accionista, estás cumpliendo el propósito de la existencia de la propia compañía. Y entonces el Business Roundtable dijo, no es del todo correcto. Al final no tenemos que tener en cuenta solo a los shareholders, sino a los stakeholders, ¿no? A todos los grupos de interés. Y por ello, los objetivos de la compañía ya no solo tienen que estar vinculados al puro retorno financiero, sino que tiene que haber otros objetivos que estén ligados a cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. Esto, algo tan teórico, se fue aterrizando y entonces hubo una carta de Larry Fink, que recordaréis hace año y medio. Larry Fink es el consejero delegado de BlackRock, la principal gestora de fondos del mundo, en la que dijo, oye, esto que hemos dicho en el Business Roundtable, yo lo quiero ver en las políticas retributivas. Porque si una política retributiva tiene que reflejar en los objetivos de la retribución variable cuáles son las prioridades estratégicas de la compañía, si tu compañía estás diciendo que las cuestiones ESG son importantes para ti, yo eso lo quiero ver correctamente reflejado en las políticas de remuneraciones. Y si veo que no está reflejado, 1, a lo mejor no invierto en tu compañía. 2, aunque esté invertido, puedo votar que no a las remuneraciones del Consejo de Administración, porque en las entidades cotizadas, en las juntas generales de accionistas cada año se vota lo que se llama el informe sobre remuneraciones, donde se detallan las remuneraciones devengadas por el Consejo de Administración y también las que se planea otorgar durante el año en curso. Entonces, todo esto ha sido, pues, ha tenido un impacto brutal en lo que tiene que ver en el diseño de las políticas de compensación. Si me permites un pequeño apunte, si me lo permites, ¿no? Por supuesto. Como ya he pensado que te iba a interrumpir, ya no te pilla de improviso, ¿no? La Business Roundtable es una carta que aparece en el 2019, ¿vale? Que básicamente lo que intenta es consagrar la economía de los stakeholders y la creación de valor para todos. El origen de esto está en el año 84 con un señor que se llamaba Ed Freeman, que define esta misma teoría, que es la teoría del stakeholder. Y hay que hacerse una pregunta, que no te la hago a ti, pero que luego si no la haremos después, si no, luego la intentaré contestar. ¿Por qué 36 años más tarde de Freeman aparece la Business Roundtable? ¿Por qué ha tardado la Business Roundtable 36 años en pasar de una teoría, que era la teoría de los stakeholders, a la práctica que termina la retribución, que es de lo que tú nos estás comentando? Luego hablaré de eso si me permites, pero la pregunta es, ¿por qué han pasado 36 años? Yo tengo la respuesta que luego, si te parece, la damos, ¿vale? Venga. Muy bien. Yo finalizaría con el tema de la remuneración y por qué ya empieza a estar en los sistemas, o sea, en las cuestiones ESG en los sistemas retributivos. Y es una frase que decía mi madre, que en paz descanse, pero que siempre se me quedará grabado, que es: Juan, no solo hay que ser bueno, que hay que serlo y es muy importante, sino también hay que parecerlo. Entonces, tú puedes... Y hay otra frase que es: obras son amores y no buenas razones. Entonces, si tú me estás contando que para ti la sostenibilidad es un pilar fundamental en tu estrategia
pero yo eso no lo veo reflejado en el sistema de retribución variable de los principales ejecutivos de la compañía, bueno, pues permíteme que por lo menos lo ponga en duda. Que a lo mejor luego que sí, porque también aquí hay opiniones enfrentadas. Hay algunos que dicen que es que todas estas cuestiones son tan importantes, que es una condición sine qua non. Es decir, tiene que estar ya pues, remunerado en el salario fijo. No te tengo que incentivar, porque es que es algo que debería estar. Pero esto es una opinión minoritaria, ¿vale? Porque, como vosotros sabéis, hay mucho que hacer en estas cuestiones. Y entonces, como hay mucho margen de mejora, qué mejor que incluirlo como objetivo dentro de un sistema de retribución variable. Pasamos a la siguiente página. Y aquí lo que hemos intentado resumir en unos pocos guiones, bueno, qué es lo que nos estamos encontrando en las prácticas de mercado y qué beneficios tiene pues, incluir objetivos ESG en los sistemas retributivos. Entonces, un primer aviso. Voy a hacer mención a las prácticas de mercado y estas prácticas de mercado hacen referencia principalmente a entidades cotizadas, porque como he dicho antes, como estas entidades están obligadas a publicar los sistemas retributivos de sus consejeros y de la alta dirección y encima los someten a votación de la Junta General de Accionistas, pues están expuestos primero mediáticamente y luego también están expuestos a la opinión de los inversores y de otros actores que ya los anuncio que se llaman proxy advisors, y entonces como es un palabrejo, ¿qué es un proxy advisor? Pues en las entidades cotizadas, claro, tienen infinitud de accionistas y no todos los accionistas tienen tiempo para saber si en los acuerdos de la Junta General de Accionistas tienen que votar a favor o en contra de las propuestas de acuerdos. Los proxy advisors ayudan a estos inversores a decidir el sentido de su voto y recomiendan, oye, pues vota a favor de esto, vota en contra. Y entonces, a la hora de explicar qué criterios van a utilizar en las temporadas de juntas para votar a favor o en contra de determinadas materias, elaboran unas guías donde explican, oye, pues si nos encontramos esto, votaremos a favor, si nos encontramos esto, votaremos en contra. Pues tienen guías específicas en materia de remuneraciones, ¿vale? Entonces, por eso tenemos mucha información sobre las entidades cotizadas, las prácticas de mercado que hay en cuestiones relacionadas con la remuneración. Entonces, lo que cuente hoy sobre remuneraciones, si esta misma sesión la tenemos el año que viene, seguramente va a cambiar muchísimas cosas. Porque desde 2019, con la Business Roundtable, ahora, en solo 2 años, ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado una barbaridad. De ser algo minoritario que no se encontraba en casi ninguna política de remuneraciones, a ser en España ya una mayoría de compañías que tienen introducida métricas ESG. Es verdad que en Europa estamos más avanzados que en Estados Unidos, sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la E en inglés o con la A en español, ¿no? Con las cuestiones ambientales, ¿vale? Pero es verdad que hasta la fecha sabéis que la retribución variable puede tener diversas formas, pero resumiendo muchísimo, podemos tener un bonus anual, es decir, yo mido los objetivos durante un año y si cumplo esos objetivos, te pago. Y luego en la alta dirección es muy típico que haya, aparte de esto, lo que denominamos incentivos a largo plazo, ILP, que estos son un bonus que es plurianual. Es decir, yo mido los objetivos durante al menos un periodo de 3 años. ¿Por qué? Porque yo quiero ver que si esos resultados que te estoy midiendo, si tienen su reflejo en el largo plazo. Y una vez que lo vea, una vez que transcurra 3 años, abono el incentivo si se han cumplido los objetivos. Si habéis escuchado atentamente, claro, sostenibilidad, métricas relacionadas con la sostenibilidad. Y yo tengo un elemento retributivo que es bastante a corto plazo, que solo es un año, y otro elemento retributivo que es a largo plazo, son 3 años, pues la palabra sostenibilidad, que yo creo que además si lo buscamos en la RAE, creo que hace referencia al largo plazo. Lo lógico es que las métricas relacionadas con la sostenibilidad estuviesen incluidas en los sistemas de incentivos a largo plazo. Esto es lo lógico.
pero no es lo que hace de momento el mercado. De momento lo que estamos viendo es que estos objetivos ESG se introducen en los bonus anuales. Luego reflexionaremos acerca de esto cuando veamos la encuesta, ¿vale? Así nos quedamos con la emoción de ¿y esto por qué es? Pues lo explicamos luego, para que la gente no desconecte. Claro, no es suficiente con decir, no, tengo un objetivo ESG en mi sistema de retribución variable. Tienes que tener en cuenta que es un objetivo, pero ¿qué peso tiene ese objetivo? Es decir, si yo me juego un bonus de 100, ¿qué implica que cumpla o no con un objetivo, por ejemplo, de reducción de emisiones de CO2? ¿Me llevo pues un 15%, un 10%, un 20% del bonus y el 80% restante será para métricas financieras? Pues obviamente no es lo mismo, ¿no? El peso que tenga. Hay algunas compañías que dicen, no, mira, no tiene un porcentaje asignado, pero si no cumples un objetivo básico relacionado con la sostenibilidad, lo que te hago es que te reduzco el bonus que hayas generado, ¿vale? Entonces, estamos viendo pues, todo tipo de ejemplos, ¿vale? En el mercado. Como he dicho antes, en Europa estamos más avanzados en lo que tiene que ver con métricas relacionadas con la reducción de emisiones de CO2 y sí que esperamos que se vayan incorporando en los incentivos a largo plazo también. Y claro, una cuestión es, por mucha primacía de los stakeholders que Alberto conoce también, es verdad que al final quien vota es el inversor, el accionista, en las juntas. Y aunque está preocupado por la sostenibilidad a largo plazo, lo que quiere es que haya un retorno cuantitativo. Entonces, lo que se está elaborando ahora mismo es, y nos falta todavía un track record, ¿no? de años hacia atrás, porque como se acaban de incorporar estas métricas en los sistemas de retribución variable, pero ver si el avanzar en métricas relacionadas con la sostenibilidad y eso relacionarlo con los niveles de pago de retribución variable, si eso también tiene una influencia positiva, por ejemplo, en mejor acceso al capital, en menor coste de financiación para la compañía, unas valoraciones del enterprise value más altos, menores primas D&O, que son las primas de responsabilidad civil de los directivos. Es decir, si yo tengo unas políticas sostenibles firmes en materia ESG, seguramente van a hacer pagar menores primas. Entonces, al final, desde el punto de vista financiero, de forma indirecta, podemos obtener también un retorno por haber incluido esas métricas de sostenibilidad. Y por último, claro, en la visión clásica de, oye, retribuciones ESG es yo, como me dedico a retribuciones, ¿no? Pues yo retribuciones y hablo de ESG. Cojo las retribuciones, ¿no? Y entonces el ESG lo meto dentro de las retribuciones. Y con el tiempo, bueno, con el tiempo es en el último año, prácticamente. Lo que estamos experimentando a los que nos dedicamos a las remuneraciones es que toda la política de ESG está fagocitando al área de la retribución, al área de la compensación. ¿Por qué digo esto? Porque ya dentro de la S, ¿no? del social, hay muchos actores en el mercado que dicen, oye, es que dentro de la S está la política retributiva en general de la compañía y en específico de los altos directivos. Olvidando métricas ESG específicas, yo lo que quiero es que la política de remuneraciones de la alta dirección favorezca un retorno sostenido y sostenible en el tiempo. Y es que eso es bueno para la compañía. Y por supuesto que también tenemos que incluir métricas no financieras relacionadas con cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Pero la propia estructura, yo quiero que sean unas remuneraciones que tengan sentido. Que cómo se comparan esas remuneraciones con el resto de los empleados. ¿Puedes pagar remuneraciones muy altas cuando a lo mejor está viendo procesos de salidas de un porcentaje amplio de la plantilla? Claro, a lo mejor he cumplido el ratio financiero, pero la parte de la S se me queda coja. Desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿está justificado eso? No lo sé. Yo no voy a dar respuestas, no me voy a mojar, pero que es algo que se está comentando. Entonces, lo que vemos los que nos dedicamos a la compensación es que estamos siendo absorbidos, estamos siendo opados por profesionales como vosotros. Y eso también se ve en las comisiones de los consejos de administración, que sabéis que
en las cotizadas tienen, pues, dentro del consejo está la comisión de auditoría, o a veces una comisión de riesgos, una comisión de remuneraciones, y se están creando comisiones de sostenibilidad. Y estas comisiones de sostenibilidad ya le están diciendo a muchas comisiones de remuneraciones, oye, que yo quiero revisar lo que estás haciendo, porque es que esto impacta sobre lo que hago yo. Y vamos ya a un paso todavía más, y es la regulación. Y aquí, Alberto, disculpa si cometo a lo mejor algún error técnico, pero revisando el grupo de trabajo de la Unión Europea de la taxonomía verde, pues una de las reflexiones que hace es si sería obligatorio obligar a las sociedades cotizadas a introducir métricas que tengan que ver con la sostenibilidad si quieren que sus valores coticen en fondos con etiqueta ESG. Es decir, que si tú tienes una compañía que la tienes dentro de tu fondo, o sea, estás gestionando un fondo donde tienes diferentes compañías y hay una que no tiene en sus sistemas retributivos una métrica ligada a la sostenibilidad. Pues a lo mejor tienes que sacar esa compañía de tu cartera si quieres mantener la etiqueta ESG. O sea, es decir, que ya desde el punto de vista regulatorio también nos están forzando a los que nos dedicamos a la compensación a tener en cuenta todas estas cuestiones. Y por supuesto, en el Código de Buen Gobierno aquí en España ya se dice que en los informes de remuneraciones tienes que explicar, y en la política de remuneraciones, cómo tu sistema retributivo contribuye a la sostenibilidad de la compañía. Vale, pasamos a la siguiente página. Y entonces, ¿qué nos están pidiendo estos inversores? ¿Os acordáis que os he hablado, pues, de los inversores institucionales, que son las gestoras de fondos principalmente, y luego los proxy advisors, ¿no? Estas empresas que ayudan, ¿no?, asesoran sobre qué votar en las juntas generales de accionistas. ¿Qué están pidiendo sobre las métricas a incorporar en los sistemas retributivos, las métricas ESG? Primero, tienen que estar, aunque sea de forma indirecta, ligadas al desempeño financiero, lo que comentábamos. Aunque sea una métrica de sostenibilidad, indirectamente tiene que tener un reflejo en la mejora en los ratios financieros de la compañía. Esa mejora no tiene por qué ser en el corto plazo, porque a lo mejor a corto plazo puede suponer un coste, pero en el largo plazo esto tiene que tener un reflejo en que van a mejorar a los determinados ratios de la compañía. Y esto es muy importante, que lo que quiere es que se explique en la documentación pública que presenta la compañía en las juntas generales de accionistas, pues que se explique, ¿no?, cómo se ha seleccionado esa métrica de sostenibilidad y qué impacto tiene en los ratios financieros. Tienen que ser métricas cuantificables y medibles. Esto es, y hacen referencia al greenwashing, que es, oye, no me vale decir, no, incluye una métrica ESG que es mejora en el desarrollo del plan de sostenibilidad de la compañía. Y no dices más. Bueno, dices, pero ¿y eso qué es? O sea, eso y nada es lo mismo. Entonces, quiero métricas concretas y a poder ser cuantitativas. ¿Vale? Pues reducción de la huella de carbono de este límite a este límite. Que sean auditables. O sea, que un experto independiente pueda decir, oye, pues efectivamente se ha cumplido o no este objetivo. Transparentes, que se expliquen. Para sociedades cotizadas, y repito, sociedades cotizadas no quieren métricas ligadas a estar en un índice, en el Dow Jones Sustainability, o subir o tener una puntuación determinada en el GRESB. Prefieren que sean métricas que estén relacionadas con el negocio de la compañía, o sea, que sean internas y que tengan sentido desde el punto de vista de las prioridades estratégicas de la compañía y no estar ligados a los índices que pueden ser muy útiles para otras cosas, pero que es verdad que a los inversores no les gustan, que la retribución de si te pago más o menos dependa de si estás o no en un índice, ¿vale? Y por lo último, que es una obviedad, pues ligadas a la estrategia. Vale, aquí, si os fijáis, dentro de estos 6 principios, falta
el que se puedan ser comparables estas métricas. Y esto es una de las cosas que se quejan sobre todo los consejeros que están en las comisiones de remuneraciones, que tienen que supervisar la remuneración de la alta dirección. Dice, oye, yo es que métricas financieras puedo en general comparar el EBITDA de mi compañía con el EBITDA de mi competencia, porque tenemos las mismas reglas. Seguimos las normas internacionales de contabilidad. Y entonces puedo medirme solo con un objetivo, mirándome solo a mí o mirándome a mí en comparación con el resto o con la cotización de la acción. Sin embargo, en estas métricas ESG, como, perdonadme la expresión, cada maestrillo tiene su librillo y sé que se está viendo muchos esfuerzos, ¿no?, por intentar estandarizar la forma de medición de determinadas métricas, pero todavía a día de hoy no hay. Entonces, claro, es muy difícil comparar los objetivos que se han establecido en una compañía respecto a otros. Si me permites un dato relevante respecto de la comparabilidad de las métricas. Cada año EY hace un estudio comparativo de cómo está reportando el IBEX 35 la información no financiera. Lleva ya 4 años. En el año pasado el dato era interesante y es que el 95% de todos los indicadores se reportaban de 2 o más maneras. Algunos de ellos, algunos indicadores, se reportaban hasta de 8 maneras distintas. Entonces, ahí hay un grupo de trabajo que está lanzando la Unión Europea que lo que está buscando es una homologación de métricas para cuando entre la directiva tener métricas de alguna forma estandarizadas en la Unión Europea. Es más, las compañías tendrán que depositar esos datos en lenguaje máquina en una plataforma que abrirá la propia Unión Europea. La comparabilidad es clara. Hay un grupo de trabajo, como os decía, que se llama EFRAG, que está trabajando con ello y que previsiblemente a finales de este año o principios del siguiente sacará una primera estimación de métricas, ¿vale? Tenemos menos tiempo, Juan, entonces te voy a pedir que corras. Yo no me enrollo más, pero hay datos que a mí me interesan mucho que me gustaría que nos contaras. Así que no te digo que pongas el turbo, pero sí vayamos ahora ya, una vez visto los conceptos, vamos a los números, si te parece. Vale, vamos corriendo. Yo como conclusiones, no vale poner cualquier métrica, sino que tiene que ser una métrica. O sea, si no tienes herramientas para medir un objetivo concreto de sostenibilidad, no lo incluyas en la remuneración variable. Mejor no tener nada a tener algo que con una valoración cualitativa dices, pues sí, cumplo, ¿vale? Eso es resumen, ¿no? Pues si quieres, vamos directamente a la página 8. Entonces, aquí hemos recogido el tipo de métricas que hemos visto en el mercado que se han incluido en sistemas retributivos que tienen que ver con cuestiones ESG, separados eso, pues por el medio ambiente y sostenibilidad, y luego por la parte de la S desagregamos en diferentes bloques y por la G. No, esto es para decir que veáis la amplia variedad de lo que se están incluyendo ahora mismo estas compañías a nivel europeo e internacional. O sea que vamos, esto sí que os lo puedo compartir y ya sé que a más de uno esto le ha dado ideas para luego reflexionar y ver si se tiene que incluir la remuneración variable. Vamos a la página 10, Miwi. Entonces, aquí lo que voy a presentar es un estudio que ha hecho Willis Towers Watson a nivel europeo. Hemos cogido los principales índices cotizados en Europa, pues como es el IBEX 35 en España, pues para estos países que se muestran en la diapositiva, y hemos visto, hemos analizado, oye, para los primeros ejecutivos de estas compañías, cuánto y cómo se han incluido las métricas de sostenibilidad en su distribución variable. Entonces, en la página 11 tenemos un resumen. Aquí esto se ha hecho con datos de 2020 y yo espero que en unas semanas tengamos ya datos de 2021, ¿vale? Porque estamos todavía trabajando con los datos de 2021. Entonces, primera conclusión. De estos índices cotizados, ya el 68% de las compañías... Espera, creo que tienes que pasar la página, Miwi, ¿no? Es la siguiente. Ah, sí, perdón. Dale, la pasa. siguiente. Ahí está. El 68% de las compañías europeas cotizadas en estos índices
utilizan ya al menos una métrica ESG en sus planes de incentivos, tanto o anuales o de incentivos a largo plazo. ¿Vale? O sea, ya hay un 68%. Pero luego vamos a analizar este 68% porque puede estar un poco infladillo. Y ahora yo os explico luego por qué. De ese sentido, entonces, es un 68% independientemente si son a corto o a largo plazo el incentivo. Si nos vamos a los ya específicamente en el bonus anual, vemos que es el 66% de las compañías tienen incluidas métricas ESG en los bonos anuales. Y nos vamos al incentivo a largo plazo y solo el 19%. Y me diréis, ¿por qué no? Entonces aquí recojo la idea que se quedó en el aire anteriormente. ¿Esto por qué es? Vamos a ver. Tradicionalmente, los incentivos a largo plazo, o tradicionalmente, y sigue siendo así, los objetivos que se ponen en los incentivos a largo plazo son muy cuantitativos, tasados, auditables, es decir, no hay ningún tipo de discrecionalidad ni subjetividad a la hora de determinar si has cumplido o no los objetivos en un incentivo a largo plazo, porque es como un a más, ¿no? Del bonus anual. Entonces, oye, hay poca discusión. Son estos objetivos muy cuantificados y se paga si se cumplen. Entonces, si yo introduzco una métrica de sostenibilidad en incentivo a largo plazo, tiene que cumplir los 6 principios que hemos visto anteriormente, ¿no? Relacionado con el negocio, bien vinculado al proyecto estratégico, cuantificables, medibles, auditables. Y entonces esto requiere mucho más esfuerzo, mucho más trabajo y un esfuerzo sobre todo en la calibración de las métricas. ¿Qué es calibrar una métrica? Oye, ¿cómo defino yo el objetivo por el que voy a pagar el 100% del bonus? ¿Qué significa eso en, por ejemplo, reducción de emisiones, ¿no? O en porcentaje de mujeres que llegan a puestos directivos? ¿Es el 50? ¿Tiene que ser el 40? ¿Por qué me van a pagar a mí el 100%? Entonces, es un ejercicio que no es fácil hacerlo y sobre todo si no tienes experiencia del pasado porque no has tenido objetivos cuantificados durante el pasado relacionados con la sostenibilidad, porque tú muchas veces ves una variable cómo ha actuado en el pasado para poder estimar la probabilidad futura. Y entonces, en base a eso, tú asignas unas proporciones, unas probabilidades y estableces, oye, pues si llegas a esto, te pago el 100%. Si te quedas por debajo de esto, te pago 0. Si te sales del mapa y lo haces mucho más por encima del objetivo, te puedo pagar hasta el 150%. Pero para eso necesito tener como una foto de cómo he ido en el pasado. Y muchas veces eso las compañías no tienen. Es por ello que solo el 19% de estas compañías ha incluido métricas ESG en sus sistemas retributivos. Y en ese 66% de los bonos anuales vamos a ver que, claro, aquí se han tenido en cuenta dentro de los objetivos individuales de los primeros ejecutivos, muchas veces se incluye una valoración cualitativa que hace el consejo sobre, más allá de las métricas financieras, pues cómo lo ha hecho el consejero delegado, que tiene que ver con su gestión, una gestión que tiene que ver con aspectos más cualitativos. Y ahí se está introduciendo dentro de las cosas que se tienen en cuenta a la hora de valorar, pues cómo el primer ejecutivo está supervisando e implantando la estrategia de sostenibilidad de la compañía. Entonces ya con eso, en esta estadística, se cuenta como que ya hay una métrica ESG. Y es por eso que puede estar un poco inflado ese 66%. O sea, Juan, por entenderlo, podemos estar encontrando algunas métricas históricas y tradicionales que se catalogan de ESG y en consecuencia eso nos estaría inflando el 68%, ¿correcto? Correcto. Vale. Y yo creo que ya para el año que viene vamos a ser mucho más estrictos a la hora de dar la etiqueta ESG a una métrica. Vale. Y entonces seguramente pues no pasará el filtro. No pasará el filtro, vale. Bien, ¿vale? Ya me parecía que estaba muy engordado. Venga, pues vamos a seguir para adelante, venga. Vale, y entonces, ¿cómo dentro de estas proporciones, pues el 33% de las compañías han incluido métricas medioambientales? ¿Vale? Estas suelen ser más objetivas, ¿eh? O sea que el 61% cuestiones sociales. Y dices, caray, es un porcentaje muy relevante. ¿A qué se debe? Bueno, es que en la S se incluyen métricas muy diversas, como puede ser desde la tasa de accidentes laborales, que en determinados sectores que tienen mucho peso en los índices, pues es habitual, la formación de empleados, objetivos de inclusión y diversidad,
la evaluación de la satisfacción de los clientes, que por ejemplo en la banca, también por regulación, tienen que tener dentro de su paquete retributivo objetivos ligados con la satisfacción de los clientes, porque ahora la banca tiene que demostrar que actúa también en interés de los clientes, no solo su propio interés. Y entonces hacen encuestas a clientes y dependiendo de cómo salen esas encuestas, que tienen que ser, por supuesto, lo más objetivas y comparables con otros de ese sector, pues si salen mal, se paga menos retribución variable al primer ejecutivo. También hay otras métricas dentro de ese, como es la satisfacción de los empleados, que has comentado antes, Alberto, ¿vale? Las encuestas de clima. Claro, esto tiene también un efecto perverso, ¿eh? O sea pero no nos da tiempo. Y luego en la G, dices 39% cuestiones de governance. También está muy inflado. ¿Por qué? Porque aquí es donde hemos metido también muchos, evaluación de la gestión del consejero delegado, del presidente, pues que es algo más genérico, se incluye dentro de la G. ¿Vale? Y por eso es un porcentaje un pelín inflado. En la página 12, aquí lo que queremos decir es que España, si comparamos con otros países de la Unión Europea, no sale mal. Estamos dentro del 79% de las compañías cotizadas, ¿vale? Que tienen métricas relacionadas con la sostenibilidad. El porcentaje de las nórdicas es muy bajo, pero yo creo que ya este año va a ser mucho más alto. ¿Por qué? Porque es que hasta el año pasado no estaban obligados a dar un detalle sobre los sistemas retributivos como lo teníamos en España. Entonces, ahora cuando den más detalle de los objetivos que tienen, pues seguramente veremos que sí que tienen métricas relacionadas con la sostenibilidad. O no, pero vamos, mi apuesta es que sí, que van a subir mucho. ¿Vale? Este estudio os lo podremos compartir. Gracias. En la página 13, bueno, esto está los mismos datos que hemos visto antes, pero por países. Si veis que en España antes estábamos con el 80%, ¿no? de métrica de sostenibilidad, vamos al incentivo a largo plazo y nos quedamos en el 29%. En el color así amarillo-naranja veis que España está pues, en el 29% de compañías que han incluido en su incentivo a largo plazo métricas de sostenibilidad. Y como decía antes, en la página 14, no es lo mismo si yo incluyo una métrica que su peso dentro de la atribución variable es del 40% que si es solo del 5%. Porque al final, oye, pues si incumplo ese objetivo, si solo me vale un 5% del bonus, tampoco me va la vida. Si pesa un 40%, voy a estar muy interesado. Pero puede ser que eso es lo que llamamos un KPI, ¿vale? Es una métrica donde tiene su ponderación, ¿vale? Esta métrica dentro de esta métrica puedo incluir yo solo un objetivo, que puede ser reducción de la tasa de accidentes, y ya está. O puedo decir, oye, dentro del 20% que me juego a objetivos de sostenibilidad, voy a incluir varios objetivos relacionados con la E, con la S y con la G. ¿Vale? Y entonces dentro de un paquete de métricas y entonces valoro en su conjunto cómo he cumplido todos esos objetivos y si he cumplido en general todos esos objetivos, me llevo el 20% del bonus, que es el peso, ¿no? Y luego ya hay otra forma que es una parte más genérica, que es lo que hemos comentado antes. Oye, pues dentro de la gestión del consejero delegado vamos a valorar, entre otras cuestiones, pues determinados indicadores de sostenibilidad, ¿vale? Pero que estoy mezclando objetivos relacionados con sostenibilidad con otras cosas, ¿vale? O sea que ya se difumina un poco la categorización como métrica y ESG. Pero en vez de un KPI con su porcentaje, lo que puedo hacer es, oye, voy a introducir un modificador de la retribución variable. Es decir, yo he cumplido mis objetivos de retribución variable, que son financieros o estratégicos, y me quiero llevar un bono de 150 euros. Pero introduzco un modificador que digo, si no has reducido la huella de carbono o por debajo, te has quedado por debajo de estos umbrales o por encima de estos umbrales, tu bonus se puede reducir entre o sea, hago un multiplicador y entonces lo puedo multiplicar desde 0, o sea, te quedarías sin nada, o puedo dejar, oye, pues te puedo reducir hasta un 30%, lo multiplico por 0,7. O sea, lo que hago es penalizarte, ¿vale? Penalizarte o aumentar, también se puede. Y luego el underpin es, voy a establecer un objetivo de mínimos, mínimos, es decir, mira, oye, si
el nivel de vertidos que estoy haciendo en los ríos de los tintes de mi ropa supera determinado umbral, mira, es que no puedes acceder al sistema de bonus anual, entonces va a ser cero. Pero claro, es un objetivo fácilmente alcanzable, porque oye, es que por debajo de esto no hay bonus ni hay nada, ¿vale? Y esto es Juan, porque el perdona sentido. un Sí, poco la pregunta. La underpin, entonces, es algo así, sería una especie de criterio binario. Yo pongo un objetivo sí, básico, de tal forma que si se cumple, me cobro todo el bono, y si no se cumple, cobro 0 bono. eso es. Vale. Segunda pregunta que te formulo con esto. El KPI, que normalmente podemos ver un porcentaje, 15, 20, el que fuere, ¿vale? Ujú. ¿Cuál sería tu recomendación? Mi Elegir. recomendación, y vamos a la Espera. página 15, si quieres. Vale. Entonces me callo. Dale. No, no, Vale. no, no. Luego te formulo la pregunta. En mediana, el peso de estas métricas de sostenibilidad es del 15%. ¿Vale? O sea, si yo me juego 100 en el bono, pues hay 15 euros que dependen de cumplir estos objetivos de sostenibilidad. Mi pregunta ¿Vale? aquí era la siguiente. Si ese es un 15%, Ujú. ¿qué es mejor? ¿Que ese 15% sea un único indicador? Por ejemplo, reducción de emisiones, por ejemplo, reducción de consumo de plástico, el que cada compañía tenga, ¿vale? O hacer una especie de indicador sintético de sostenibilidad, que coja un poquito de verde, un poquito de social y un poquito de governance. O sea, meter a lo Esto mejor sí, 4 indicadores y ponderarlos al 25%. esto es muy opinable, ¿vale? O sea, que Me, esto no hay... me interesa saber tu opinión. Yo, mi opinión, creo que es, primero, juguemos con las métricas que yo pongo a corto y las que pongo a largo, Ujú, ¿vale? Porque entonces ya tengo una foto más completa. ujú, En el largo voy a buscar esos objetivos que yo sé que, oye, que medir en un año no tiene mucho sentido, y entonces, pues que tiene más sentido medirlo en 3 años, ¿no? Y ujú. entonces los meto ya en incentivo a largo plazo y meto uno que tenga una ponderación entre mínimo un 10% y puedes llegar si quieres al 20%, Bien, ¿vale? Y luego me voy al bonus anual y lo mismo, entre el 10 y el 20%, y a mí, mi preferencia es, si yo es el 20%, puedo poner dos métricas cada uno con un 10%. vale. Pero, Esa era un poco la pregunta, Juan. pero Pu- establecer por debajo del 5% creo que un 5% no tracciona a la gente a hacer Estoy algo. de acuerdo. Al hilo de esto, un poco por entenderlo, ¿no? Perdonadme, a lo mejor me pongo un poquito infantil, ¿no? Este tipo de métricas de compañía, de bono de compañía, este 15% se sumaría a otro tipo de indicadores financieros. Ujú. En regla general, Juan, ¿cuáles son los otros indicadores básicos que introducen las compañías hasta alcanzar ese 20%? Hasta alcanzar el 100%, perdóname. Estamos hablando de ventas, estamos hablando de satisfacción del cliente, estamos hablando de cash flow. ¿Cuáles son los que tú Sí, más te mira, encuentras habitualmente? muy fácil esto. Eh, Generalizando, ¿vale? Bonus anual, normalmente la métrica principal es el beneficio y con Ujú, mayor peso. ujú. Beneficio, y aquí en beneficio puede haber diversos Sí, beneficios, antes, ¿vale? después de impuestos, lo Antes, que quieras. después, Ujú, beneficio y margen. Vamos a ujú, dejarlo así, ¿vale? ujú, Beneficio y margen. Luego es verdad que en el siguiente escalón estamos en ingresos, ¿vale? Facturación. ujú. Luego tenemos ya una gama de ratios de eficiencia, retorno, ¿vale? Y luego en España seguimos teniendo objetivos cualitativos relacionados con iniciativas estratégicas. Oye, pues desarrollar pues, o cuando hay una fusión de compañías, pues que se ejecute correctamente, ¿no? O potenciar determinados mercados. O sea, algo que es cualitativo que puedes cuantificar, ¿eh? Luego si se ha cumplido o no, pero va más por hitos estratégicos. Pero aquí ya estamos hablando de ponderaciones más limitadas. Y luego ya los objetivos de sostenibilidad. Pero ahora Vale, mismo, en las cotizadas españolas, ya hay más objetivos relacionados con la sostenibilidad que, por ejemplo, con métricas ligadas al retorno. ¿Vale? ¿Por qué? vale. Y antes de que nadie se me Ujú. revuelva, porque es en el incentivo a largo plazo, ¿vale? Que son otro tipo de métricas. En incentivo a largo plazo tú buscas retornos. Está claro, Entonces, si es cotizada, es el retorno sobre la acción. Y si está no es claro. cotizada, buscas Vale, otra. esta pregunta te la hacía por un poco por ver en dónde se meten las métricas de ESG, es decir, con qué otras métricas conviven. O sea, un beneficio, por ejemplo, el margen, el retorno, los ingresos,
son los típicos indicadores que se miren en un scorecard en los consejos de administración de manera mensual. La pregunta es si estas métricas luego también las incorporamos ahí y si son susceptibles también de ser medidas y revisadas en una especie de scorecard de gestión que incorpora el Consejo. Vale, seguimos adelante. Nos queda poco tiempo, Juan. Sí. Entonces, me gustaría a ver si tenemos algún dato adicional más y me gustaría, si no, pasarle la pregunta y hacerte un par de preguntas que me vienen de la gente, ¿vale? Sí, entonces, o sea, yo creo que ya, mira, cuando os ha hablado de los KPIs, que yo puedo establecer una única métrica, pues el 36% de las compañías europeas lo tiene así, un 21% es un agregado pero de métricas propias de sostenibilidad y un 43% es mezclo objetivos de sostenibilidad con otras cosas. Por eso decía que a mí este 43% dentro del 90%, pues no sé cómo deciros. O sea que ESG, pero porque en Willis Towers Watson somos muy generosos. Pero cada vez, tal como se está poniendo el panorama, vamos a tener que ser más restrictivos. ¿Vale? Y la última parte de la presentación hemos incluido, que esto también lo podemos compartir porque es información pública, sigue 2 slides más adelante. Me voy. Oye, en España, ejemplos que tenemos de compañías donde tienen, o sea, esto es muy importante, tener algo que tenga sentido y que lo expliques bien, ¿vale? Y entonces, he cogido estos ejemplos, que podría haber otros, ¿eh? Pero no quiero que nadie piense que lo he cogido por... No, o sea, hay otros ejemplos, pero es verdad que estos están muy bien hechos, que es Telefónica, dentro de su bonus anual, un 20% lo tiene vinculado a objetivos ligados a la sostenibilidad y hay objetivos relacionados con la E, con la S y también con la G, ¿vale? Porque el porcentaje de mujeres ejecutivas es tanto de la S, yo creo, como de la G, Alberto. O sea, es decir, sí, claramente. Y entonces creo que están muy bien tirados estos objetivos. Es verdad que el peso relativo ya de cada uno de esos objetivos, como está dentro del 20%, pues hay algunos que pesa solo el 5%, es poco. Pero bueno, ya es un compromiso de la compañía de que lo está poniendo ahí y ya es algo además que te ata, ¿eh? Porque aunque solo le valga al 1% de la retribución, tú luego, cuando termina el ejercicio, tienes que explicar si has cumplido ese objetivo o no y cómo te has quedado, si lejos, entonces te estás retratando, ¿vale? Y entonces creo que el equilibrio que hay en los objetivos de Telefónica es muy interesante. Es el plan, oye, yo quiero cuidar a mis clientes, esto no va solo de puro retorno, quiero que mis clientes estén contentos y lo voy a medir. También estoy comprometido con eliminar o reducir las emisiones de CO2, que aunque no sea la actividad mayor contaminante, pues, pero también. Luego, en la sociedad también, que es una de las cuestiones, oye, ¿cuál es mi marca? Si tengo reputación en la sociedad. Y luego, pues igualdad entre hombres y mujeres. Y en el largo plazo, veis que tienen, en vez de reducción de emisiones, tienen neutralización de emisiones de CO2. Al cero. Y muy bien tasado, que en la página siguiente vais a ver cómo lo explican, ¿eh? Juan, se nos está yendo. Entonces quiero formularte 3 preguntas rápidas para no quedarme. Muy bien. Primera pregunta que me plantea Antonio Mateo. La pregunta sería si hay diferencias, ¿se han encontrado diferencias entre sectores? Sí, por supuesto. Es decir, las pioneras en métricas de sostenibilidad son aquellos sectores donde tienen por su propia actividad un impacto mayor en lo que tiene que ver con cuestiones medioambientales. Vale. Por ejemplo, las petroleras. Y aquí, 10 segundos. ¿Hay alguna petrolera que ya está planteando hacer un incentivo específico solo ligado a objetivos de sostenibilidad a 10 años? Ahí lo dejo. Vale. Y luego otra pregunta que nos formula Tony Vives, que por cierto, Tony, hace tiempo que no hablamos y te agradezco mucho verte por aquí. Tony nos plantea, su pregunta tiene que ver más con el proceso de cultura corporativa. Y la pregunta es un poco si realmente la incorporación de las métricas de criterios ESG en el pago, en el variable, en el bono, es un factor que moviliza a una cultura corporativa sostenible. Tony, creo que la he formulado correctamente. Es decir, si realmente es un driver movilizador, el hecho de que exista un indicador
en el variable de la compañía. Yo de verdad creo que sí. O sea, creo que sí. Es verdad que lo más importante, y yo me dedico a la compensación, Ujú. pero la retribución no te va a hacer que hagas bien tu trabajo de por sí. Eso es a lo que se refería Tony. No, o sea, no vale solo, pero que es que la propia palabra lo dice, es un incentivo. Claro. ¿Vale? Pero es verdad que condición sine qua non es que la dirección de la compañía realmente se crea y haga suyo ese propósito, ¿vale? Y entonces, es más una cuestión de coherencia. No es tanto de yo a través de los incentivos voy a cambiar comportamientos, es yo voy a hacer que sean creíbles lo que yo estoy contando a mis accionistas y a mis empleados y por eso lo pongo en el sistema de incentivos. Una última pregunta que nos plantea José Antonio Ezquerra, pero esta me la voy a reservar para contestarla yo, que tiene que ver con si este estudio se va a hacer en compañías no IBEX 35. Déjame que vaya ahora. Juan, te paso la palabra por si quieres cerrar con alguna conclusión o con alguna diapositiva adicional y luego vuelvo yo. Nada, o sea, para cerrar, esta es una cuestión que está evolucionando muy rápido y que ya no vale con hacer el tick in the box, ¿no? O sea, que decir, oye, tengo una métrica de sostenibilidad, o sea, porque ya casi la mayoría de las empresas dicen que tienen. Ahora ya el foco va a ser ¿y cómo es esa métrica y si tiene Claro. sentido dentro de la estrategia de la compañía? Y me Vale, quedo ahí. tenemos algún ejemplo más. Hay una parte de esta, si dejas ya de compartir Miwi y así nos vemos la cara un poco más grande, dos cosas, ¿no? Primera cosa, darte las gracias, Juan, deciros que parte de esta presentación nos podemos dar, otra parte no, y os lo colgaremos luego en el boletín, como hacemos habitualmente. Y sí quiero anunciar un poco, aprovechando a Juan aquí, ¿no? Que está aquí Juan, y respondiendo a la pregunta que nos hacía, entiendo que eres José Antonio Ezquerra, entiendo que eres José Antonio, si no, discúlpame. José A, te pido disculpas. Tu pregunta es si estamos pensando en llevar esto a otro tipo de compañías no IBEX 35. La idea que hemos tenido desde DIRSE con Willis Towers Watson es hacer este mismo estudio para empresas no IBEX que estén en el ecosistema de DIRSE. En consecuencia, estamos preparando un cuestionario que sea razonablemente fácil de comprender, que lo lanzaremos entre los socios de DIRSE, que ya sabéis que en este momento somos 505, 510 socios, que representan a un tipo determinado de compañías. Tenemos IBEX 35, pero también no tenemos IBEX, tenemos empresas no IBEX 35, para poder entender cómo funciona esta variable en otro tipo de compañías. Este es un estudio que haremos junto con Willis Towers Watson y que desde ya agradezco a Juan que nos lance esta posibilidad. En las próximas semanas a todos los socios de DIRSE les llegará un cuestionario más, uno más, de los que estamos haciendo, donde tendremos esta foto y además también intentaremos dar dentro de nuestros toolkits alguna herramienta para que los responsables de sostenibilidad puedan hablar con los directores de recursos humanos, puedan hablar con los CEOs de la compañía y decirles, si vas a poner una variable de ESG en la retribución de compañía, estas son las alternativas, esto es lo que está haciendo el mercado a nivel internacional y esto es lo que estamos haciendo. Bueno, pues esto es un poco, veo que eras José Antonio, así que ya te agradezco, José Antonio. Creo que hemos respondido a tu pregunta. Estamos un poco ya fuera de tiempo. No sé si quieres cerrar con alguna cosa o si hay alguna pregunta que no haya salido vía chat, pero creo que he respondido todas. Pues tenemos una pregunta más que nos hace Griselda Arias y si no te cierro por aquí. Marcos también Tobado nos hace otra. A ver, Marcos, por cierto, que es alumno de la uni, dice que ¿quién debe establecer el peso de los objetivos? Juan, ¿cómo se establece el peso de los objetivos? Entiendo que en el bono de compañía tú has dicho beneficios, margen, ingresos, lo que fuere. ¿Quién establece el peso? A ver, para los altos directivos, quien lo establece normalmente es el Consejo de Administración. Y entonces, esto podríamos estar horas, porque no es nada sencillo establecer los objetivos y los pesos. Pero al final lo que tienes que hacer es escenarios, decir, oye, si estas variables actúan de determinada manera, ¿qué retribución variable tendríamos que pagar? Y si tiene sentido. Vale. Marcos Tabada nos hace una pregunta, una última, y cierro con esta, que es con el pay gap. ¿Tendría sentido? No. No tiene sentido.
incluir el Esto es Juan Guerrero, no es Willis Towers Watson, ¿eh? Vale, Juan, Willis Towers dice, vale. Porque el ratio de empleados, primero, es que, o sea, entre sectores, es que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver. Si yo me dedico a gestionar real estate, o sea, ni construyo ni tal, tengo a gente que vale mucho, con un alto valor añadido, con mucha formación y retribuciones muy altas. Luego no y me va a pondrías salir un esa ratio... métrica, no pondrías esa métrica en la variable S, si me apuras. No. Vale. Bueno, pues Yo oye, no lo pondría. agradezco mucho a todos los que habéis estado siguiéndonos. Se nos ha ido un poquito el tiempo y no hemos podido pasaros la palabra. Creo que hemos reproducido todas las preguntas que nos han venido vía chat. Así que nada, una vez más, insisto, lanzaremos este estudio para empresas no IBEX. Lo haremos con DIRSE, lo haremos con Willis Towers y la idea es tener una foto más empresa no IBEX, además de la IBEX que ya nos ha contado Juan, y después de alguna forma ofrecer un cierto toolkit a nuestros responsables de RSI y sostenibilidad para que puedan hablar con directores de recursos humanos y para que puedan hablar con el CEO y con el consejo. Y en última instancia, Juan es el que suele poner los pesos. Así que nada, oye, pues muchísimas gracias a todos y todas las que habéis estado ahí escuchando y nos vemos próximamente. Migui, no sé si quieres cerrar algo más, ¿quieres decir algo más o nos vamos? Nada, agradeceros. Hemos cerrado un poquito antes incluso de lo que teníamos previsto, porque no queríamos extendernos demasiado, que es la hora de almorzar, y sobre todo porque vamos a continuar con este tema. Cuando presentemos los resultados, volveremos a incidir en estos conceptos básicos, en cómo está cambiando la foto y haremos más presentaciones. Seguro que a Juan ya le hemos enganchado y ya no le soltamos fácilmente. Somos perro de Encantado. presa y Migui estricta gobernanta. Así que nada, hala. Muy bien, muchas gracias. Cuidaros. Hasta Adiós. luego. Gracias.